Amén. Seguimos con la serie que estamos viendo, fortaleciéndonos en nuestra debilidad. Y el mensaje de hoy es la continuación en el primer capítulo de Segunda de Corintios. Esto es prácticamente un estudio sistemático textual del libro de la carta, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Los dos miércoles pasados vimos del capítulo 1, verso 1 al verso 11. Dividimos en dos partes esa primera parte, porque fue sumamente importante y jugosa. En esta ocasión vamos a ver desde el verso 12. Le pido que abra su Biblia ahí en 2 de Corintios capítulo 1, verso 12. El título de hoy es el testimonio de nuestra conciencia. Mucho se habla sobre la conciencia, incluso en los niveles psicológicos, psiquiátricos, científicos. Se está viendo mucho el ver cómo el hombre vive y refleja lo que su conciencia le dicta. La Biblia nos dice claramente que el apóstol Pablo tiene gran conocimiento de esto, gran conocimiento de esto. Le pido que por favor me acompañe a leer desde el verso 12. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Acompáñeme a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque una vez más ella refleja lo viva y lo eficaz que es, lo cortante y penetrante que puede ser para llegar al fondo de nuestras intenciones del corazón. Refleja hoy, Señor, nuestra conciencia. En cada uno de nosotros manifiesta tu poder para que podamos entender el poder que hay en nosotros dado por ti a través de una conciencia limpia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted lee esta porción de la palabra y no conoce el trasfondo, si usted vino hoy y no vino las dos veces anteriores o nunca ha leído estos párrafos que están en el primer capítulo, esta porción le va a parecer bien extraña. Le va a parecer que no tiene claridad y va a tratar de imaginar cosas que no son. Quizás pudiera parecerte difícil de entender. Sin embargo, debo decirle que esta serie que estamos viendo, fortaleciéndonos en la debilidad, incluye muchas cosas como estas que ni siquiera podríamos imaginar. Yo quiero entonces, para no demorarme mucho,
hacer un resumen en un pequeño párrafo. Y el resumen del capítulo 1, verso 1 al verso 11, se puede definir y dar en 3 grandes razones por las que Pablo menciona lo que mencionó en el estudio que hicimos la vez pasada. El título de del mensaje en las 2 anteriores partes fue, ¿quién lo recuerda? El Dios de toda consolación. Y Dios con D grande, mayúscula. Y él muestra 3 razones por las cuales Dios permite las aflicciones y las tribulaciones en la vida de alguien. Número 1, para que nosotros aprendamos a consolar a otros con el mismo consuelo con que nosotros hemos sido consolados de parte de Dios. Muchas personas no saben consolar porque no han entendido cómo Dios consuela. Y muchas personas no han entendido cómo Dios es un gran consolador a través de su Espíritu Santo y tampoco pueden imaginar la cantidad y la magnitud de la consolación de Dios. Porque en el momento en que pasan por tribulación, lo primero que se les ocurre es culpar a Dios. Y ni siquiera somos capaces de hacer una introyección, un análisis interior nuestro para saber de dónde vienen esas tribulaciones y esas aflicciones. En segundo lugar, las aflicciones y las tribulaciones tenían el propósito de que aprendiéramos a no confiar en nosotros ni en los hombres, sino que pudiéramos depender aprendiendo totalmente de Dios. Una de las cosas que hoy se están viendo en las iglesias es que se crea el modelo falso de que el pastor todo lo puede, el pastor todo lo sabe. Y eso no es lo correcto, porque el pastor no todo lo sabe, no todo lo puede. Y debes entender que el pastor también se equivoca. Por tanto, si yo estoy como pastor entre ustedes, así como otros pastores están en otras iglesias en este pueblo, no es para ser ni idolatrados, ni exaltados, ni adorados, ni tenidos en cuenta más de lo que podrían tener en cuenta a Dios. Por eso debemos entender que lo primero que tenemos que hacer antes de buscar al hombre es buscar a Dios. Cuando un pastor se centra en que lo busquen a él primero, él sufre de un problema que es egolatría. Y la egolatría produce idolatría. ¿Aló? Eso sucede igual en el matrimonio, cuando la mujer se hace indispensable o el hombre se hace indispensable, se empieza a ver una idolatría en medio del matrimonio. Y Dios es tan poderoso y tan santo que es capaz de tumbarte cualquier ídolo, incluyendo a tu esposo, tu esposa o tus hijos. Así de simple. Y en tercer lugar, para terminar el resumen de lo pasado, las tribulaciones y las aflicciones eran para que aprendiéramos a orar a Él en medio de ellas, unirnos en oración con los demás santos que también padecen otras tribulaciones y similares aflicciones en todo el mundo, y para que entonces, habiendo padecido juntos, orado juntos, intercedido juntos, pudiéramos dar gracias a Dios por la forma y en el momento en que Dios lo había solucionado. Ese es el resumen de todo lo que vimos anteriormente. Pero a partir de ahora, el verso 12 toma un giro totalmente diferente, una dirección totalmente diferente en 2 Corintios capítulo 1. En el verso 12, Pablo momentáneamente
mueve su brújula hacia otra dirección y comienza a hacer una defensa momentánea de su ministerio. Y especialmente el explicar de por qué no fue a Corintio cuando debía ir y había prometido ir, y que eso le trajo algunos problemas. Voy a tratar de ser muy, pero muy concienzudo en esto, porque vamos a hablar precisamente de la conciencia. Y para tal efecto, si usted tiene la Biblia Reina Valera, que acabamos de leerla, quiero darle la versión Nueva Traducción Viviente de este texto. Esta Nueva Traducción Viviente tiene algo particular que quiero que usted descubra. Dice así: Segunda de Corintios capítulo 1 verso 12. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no pueda entenderse. Espero que algún día nos entiendan plenamente, y aunque por ahora no nos entiendan, entonces, aunque ahora no nos entiendan, entonces en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estaremos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan ustedes que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quieren decir no? Clarito. Sumamente clarito. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Wow, qué bendición. ¿La tiene? ¿La tiene clara o la tiene viva? Ok. Pablo da un giro en su expresión en el primer capítulo y empieza a hablarle a los corintios de esta manera, defendiendo parte de su ministerio, de lo que él estaba haciendo, cosa que usted, si lee toda la carta, se va a dar cuenta que lo repite varias veces de diferentes formas. Quiero aclarar que Pablo no está haciendo esto de una manera polémica. Pareciera ser polémica, pero no lo es. Amén. Pablo muestra una gran preocupación, y es el hecho de que los corintios han tergiversado las motivaciones de su corazón, de su ministerio y de la forma como él apostólicamente está manejando las iglesias. Entonces, hay un distanciamiento entre algunos de la iglesia y otros fuera de la iglesia para con Pablo. Y ese distanciamiento hace que empiece a haber problemáticas dentro y fuera de la iglesia. La primera pregunta que tengo que generar es: ¿qué es lo que está pasando dentro de la iglesia de Corinto? En primer lugar, recuerde que Pablo, como lo dije ahorita, pensaba ir a Corinto camino a Macedonia. Él tenía un viaje en el cual tenía que visitar Judea, Corinto y Macedonia. Si usted ubica el mapa, en el mapa se dará cuenta, porque es bueno entender la geografía de ese entonces,
que la ruta le era fácil ir primero a Corinto, a Macedonia, volver y de ahí ser ayudado por ellos para ir a Judea. Pero algo se presentó cuando él envía la carta y avisa que va a ir, que no pudo ir. Y esto lo aprovecharon los capciosos de Corinto para empezar a justificar de que Pablo no era el hombre que decía ser. Tal como lo hemos visto, o los religiosos o los que están en contra de la verdad siempre van a buscarte la caída. Y como tú permitas dar, en el término popular y vulgar, dar papaya, ellos la van a tomar. No van a entender qué fue lo que pasó, ni siquiera se van a molestar en preguntar qué fue lo que pasó. No, tú habías dicho que ibas a venir y luego ibas a regresar, pero decidiste después que no. Eso quiere decir que tu palabra es sí, pero no. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso usted tiene que buscar el entendimiento de la palabra en el contexto en el que fue escrito, para que pueda traerlo de manera aplicativa a lo que está pasando o en su vida, o en su hogar, o en su iglesia, o en su ciudad. Amén. Entonces, recuerde que Pablo pensaba ir a Corintio, se enteró de algunas dificultades y por ello pensó que podía hacer doble visita, doble bendición. Dijo, voy a aprovechar de que voy a pasar por Corintio, los visito, voy a Macedonia y de nuevo los vuelvo a visitar para solucionar la problemática que hay allá. Es como por ejemplo el lunes que el pastor Hernán estuvo aquí. Él no tenía programado venir, pero cambió su tiquete, pagó un excedente de $400 porque vio la necesidad desde donde estaba y el Espíritu le reveló que estaba necesitándose la impartición que ese día él dio. Pero si él hubiese tenido algún inconveniente y si hubiese tenido que ir directo para Weston, muchos podrían haber pensado, el pastor Hernán promete, pero no cumple. Pero en ningún momento hubiesen dicho, pastor, ¿hay algo en lo que podamos ayudar? ¿Le pasó algo al pastor Hernán? ¿En qué podemos colaborar? Eso fue un aviso publicitario. Pero explica lo que estoy tratando de decirles. ¿Está conmigo? Esto generó entonces cuestionamientos por haberse anunciado que iba y que en una fecha iba a ir y no fue sino en otra. Lo acusaron de vacilante y de doble. En segundo lugar, había algunos que pensaban que el hecho de que Pablo había rehusado pedir dinero para él, cosa que los apóstoles y los profetas falsos de aquella época estaban haciendo, y tenían que justificarlo diciendo que Pablo no estaba cobrando dinero por lo que él hacía, porque él seguro tenía tretas grandes de quedarse con algo de algunos de ustedes. Si usted lee las dos cartas de Corinto y lee parte de Hechos de los Apóstoles, eso sale a relucir a flor de piel. Entonces, Pablo le explica a los corintios de que por la palabra de Dios no era correcto que él cargara a la iglesia con como si fuese un cobro por lo que él hacía. Porque la ofrenda era más bien para el pastor que él había dejado instituido en la iglesia. Igual pasó con Éfeso e igual pasó con Timoteo. Entonces, Pablo se estaba dando cuenta que aquellos hombres estaban usando eso para dirigirlo en contra de él y justificar que ellos sí estaban sacándole dinero al pueblo.
Entonces, esto era como si ellos dijeran que Pablo tenía una forma astuta para conseguir algo que ellos todavía no sabían. Y eso se llama sembrar cizaña. Y eso se ve en el día de hoy. De seguro usted ha tenido o ha prestado sus oídos a alguien que le dice: ¿usted no se da cuenta? El carro que tiene el pastor lo saca de los diezmos que tú estás dando. Pero no tienen ni idea que ese carro lo compró el pastor Hernán y es de él y está a nombre de él, pero está en calidad de préstamo para bendecir el ministerio. Pero los incautos, los lenguas largas, sacan a pasearla sin hueso y se dan látigo con ella después. Aló. Creo que le aclaré algunas cosas a alguien. Ok. En tercer lugar, discúlpeme, pero perdóneme. En tercer lugar, había gente de la sociedad de Corinto, así como algunos dentro de la iglesia, afectados por los comentarios de esos falsos apóstoles, que estaban diciendo que algunas o muchas de las dificultades de las cuales Pablo hablaba eran fruto, la evidencia del juicio de Dios, porque Pablo andaba en pecado. Aló. Decían que ese era el resultado de que era un hombre que andaba desviado y que por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando. ¿Dónde he escuchado yo eso? Ok, pues eso no es nada nuevo, hermanos. Escúchenme, desde el siglo XVIII, XIX, siglo XX y hasta este siglo se ha dado algo que se llama la teología retributiva. No sé si usted haya oído hablar de ello. Muchos de los predicadores que incluso están en la corriente de la prosperidad, asumen y dan por sentado de que si alguien está viviendo una situación difícil económica o de salud, eso es producto de su pecado. Y voy a hacer 2 o 3 aclaraciones respecto a esto. Esto fue una doctrina humana que se levantó y que no es nada nuevo. De hecho, aparece en la Biblia incluso antes del Génesis. ¿Dónde, pastor? ¿Cómo así? Si el primer libro es el Génesis. No, el primer libro no es el Génesis, es Job. Y cuando Job cayó en desgracia, no porque se juntó con los sino porque el diablo hizo de las suyas para comprobarse a sí mismo de que Job adoraba a Dios gracias a las bendiciones que Dios le daba. Y Dios estaba tan seguro, Dios, escúcheme, Dios estaba tan seguro del espíritu del corazón de Job que dijo: puedes quitarle lo que quieras. Note que fue Dios quien le dijo a Satanás: puedes quitarle lo que quieras. Y Satanás prefirió no quitarle la esposa. Joder. Le quitó todo: los hijos, los camellos, las ovejas, los siervos, todo, los nietos, las nueras, y le dejó la joya de la esposa, que en ese entonces era una joya, que le metió la puya y le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job mantuvo su integridad aún con una esposa como esa, y le dijo: mujer insensata, como necia has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo?
Y dice al final de ese versículo, y Job en nada de esto que dijo pecó contra Dios. ¡Wow! La pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Sí, tiene mucho que ver, porque después se aparecen los tres disque amigos. Léalo. Y los tres amigos lanzan esta expresión: no hay nada nuevo debajo del sol. Job ha pecado. Míralo. Escuche esto que le voy a decir, hermano. Hoy hay muchos que piensan igual y hasta peor. Le pido por favor que corrija eso si usted es de los que ha sacado su lengua a pasear cuando ha visto que alguien está en tribulación. No sea capaz de enlazarse con el diablo y con la serpiente astuta para dejarse llevar por todo esto. Ustedes me han escuchado a mí decir varias veces, hay dos tipos de desiertos. Un desierto al cual Dios te lleva y un desierto al cual el enemigo, Satanás, te quiere llevar. No siempre, me han escuchado decir, no siempre que usted esté transitando un desierto es porque ha pecado, pero sí, siempre que haya pecado, pasarás por un desierto. ¿Eso te queda claro? Y la diferencia entre uno y el otro es que Dios te lleva al desierto para potencializarte, habiéndote, escúchame bien, enriquecido en medio de la soledad, en medio de la tribulación, en medio de la única y suficiente dependencia de Él. Porque si el Señor te lleva al desierto, Él te espera al final para decirte, bienvenido, has aprobado. Pero cuando Satanás te lleva al desierto es porque tú le has dado todas las autorizaciones debidas. Y Él lo va a hacer con el propósito de hundirte y de dañarte. Por tanto, elige bien qué es lo que haces y qué es lo que vives. Lo que Pablo hace, dado a todo este trasfondo, es que él comienza a escribir esta defensa pastoral de su ministerio, de su persona y de la integridad apostólica con la que él fue investido. Y lo primero que él trae a colación es su conciencia. Cosa que usted hoy en el 0.00001 podría encontrar en los líderes que hoy tenemos. Conciencia. Por eso me he atrevido a hacer cosas y a decir cosas y a expresar libremente cosas como las que he expresado últimamente. Él comienza trayendo como testigo su conciencia, no trajo al hombre. Y como no podía traer a Dios, pero sí podía traer su conciencia, de la cual Dios está totalmente enterado. Al traer su conciencia, estaba trayendo a Dios como testigo. Y Pablo apela al testimonio de su conciencia que él ha caminado en santidad, ha caminado en rectitud, en sinceridad y en sabiduría no humana. Cosa que era difícil de entender en aquella época. Es aquí cuando entonces él comienza en el verso 12 y dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. En el original esta frase es más enfática todavía.
En el original dice, estamos orgullosos de esto y lo decimos con una conciencia limpia. Pregunta, pastor, ¿por qué si Pablo está defendiendo su ministerio? Porque habla en plural. Porque Pablo tenía un equipo ministerial y estaba haciendo alusión, por eso decía, estamos orgullosos. Yo estoy a la cabeza, pero me rodea un equipo de ministros con los cuales yo trabajo la misión apostólica. En varias ocasiones, y ahora entiendo con mayor veracidad lo que el apóstol Hernán, como pastor y cabeza del ministerio, ha hecho a través de algunos de nosotros, como el pastor Luis Suárez o el pastor Che Redondo o mi persona. Y somos enviados en el nombre de Dios, por autorización de Él, a ejercer y ejecutar algo en alguna de las iglesias, donde Él no puede ir, pero puede llegar. ¿Me está comprendiendo lo que le quiero decir? Ok. Ahora bien, esto puede chocar a algunos. Cuando usted lee esto sin entender el contexto, se puede leer como que Pablo era un orgulloso de pacotilla. Y aquellos que tienen animadversión a la palabra orgullo, deberían entender que en la escritura hebrea, escúcheme bien, hay dos maneras de estar orgulloso. Y Dios las tiene claramente definidas. No se contradice. Dios aclara perfectamente esto. Y se lo voy a demostrar. Una de las formas como se expresa el orgullo en el mundo, como el mundo lo maneja, es cuando la vanagloria llega a tu corazón y evitas que ni siquiera terceras personas obtengan la gloria de lo que tú estás haciendo, mucho menos Dios. Y eso nace en el corazón de nuestros hijos desde chiquitos, cuando encuentran padres que no saben cómo llenar los corazones de sus hijos y lo único que les dicen es, tú eres el mejor. Y esa palabra hace tanto daño como tú no sirves para un carajo. Porque el orgullo, escúcheme, peca por exceso y peca por defecto. Una persona que tiene un concepto más elevado de lo que él es orgulloso. Y una persona que tiene un concepto por debajo del que debe tener de parte de Dios, es otro orgulloso. Pero se conoce más el orgullo por encima que el orgullo por debajo. Aló. Ok, para eso quiero demostrárselo. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 9. Jeremías, el libro de Jeremías, el profeta Jeremías es usado por Dios para hablar de esto, del conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Por eso Pablo dice, si de algo tienes que glorificarte, glorifícate de conocer a Dios. Ni siquiera conocer de Dios, porque eso era lo que hacían los fariseos. Sino conocer a Dios. Dice el verso 23 y el 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Cosa que hoy vemos al orden del día. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay poder en estas palabras. Hablemos entonces un poco de este testimonio de la conciencia, a la cual recurre Pablo, y me toca preguntar, ¿qué es ese testimonio de la conciencia? Si usted es de los que toma nota, por favor, escriba. La conciencia es la facultad de la personalidad humana que decide el valor de todas nuestras acciones. Voy a repetírselo. La conciencia es la facultad de la personalidad humana que decide el valor de todas nuestras acciones. Y esta capacidad, hermano, ha sido dada al hombre por el Creador, incluyendo al impío, al que no conoce de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos que ningún hombre tiene excusa de que ni siquiera se le haya hablado de Dios, porque Dios se le ha manifestado a través de la conciencia. Por eso Dios dijo desde el Antiguo Testamento, y lo sigue ratificando: ya no escribiré mis palabras sobre piedras, sino que las escribiré en tu mente y en tu corazón. Y cuando tú sumas la mente y el corazón, encuentras la conciencia. Wow. La palabra tiene mucho que decir sobre la conciencia. 1. La conciencia mala. Hebreos 10:22. ¿Quiere buscarla? Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Escúcheme, el autor de Hebreos le está diciendo a un pueblo difícil de hablarle, el pueblo hebreo, judío, y le está diciendo, como lo dijo Jesús en una ocasión: ustedes me juzgan a mí porque estoy comiendo sin limpiarme las manos, y no han entendido por sus benditas conciencias que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella, porque de el corazón del hombre es que emana todo. Y el libro de Hebreos no es la excepción, y muestra cómo una persona puede tener la conciencia mala debido a que muchas de las cosas que Dios le ha pedido que haga para beneficio propio no las ha hecho. En segundo lugar, la conciencia es corrompida. Busque Tito, capítulo 1, verso 15. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros. No está hablando de tabaco cubano ni nada de eso. Está hablando de pureza. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están. ¡Ay, abuelito! Y usted se encuentra a diario allá y aquí con gente así. La conciencia corrupta, corrompida, y eso es lo que está hoy abundando, incluso, y creo que con más veras, como dicen aquí, en el círculo y en el nivel más alto de autoridad de un país como el nuestro. Estoy altamente preocupado por eso. Y casualmente este mensaje llega en este
momento. Sigue pues la conciencia cauterizada. Y aquí está una que es gruesa. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablarle a Timoteo y le predice de la apostasía a causa de algunos falsos maestros, mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pastor, ¿qué significa apostatarán? La palabra apostatar significa conocer y apartarse de la verdad. Conozco a Dios y después lo niego. Conozco la verdad y después la niego. Eso es apostatar. Los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores con palomitas de... Perdón, eso no está aquí. Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y eso no estamos hablando solamente de la parte espiritual de la iglesia, sino en la parte institucional de lo que nos rige desde las más altas esferas en un país. ¿Me está siguiendo? Y por último está la conciencia limpia o la conciencia pura. Hechos 23, el verso 1. O la buena conciencia. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, el grupo de líderes religiosos que estaba al frente de él, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cuando usted va al original encuentra que la palabra que está escrita ahí en el original se asocia a pureza y a limpieza y habla de una buena conciencia. Todo esto, hermano, nos muestra que la conciencia juega un papel importante en la vida del creyente. Por eso un pastor que tiene, para la gloria de Dios y por la misericordia de Dios, tiene discernimiento, lo primero que Dios le permite ver es eso: el corredor que hay entre tu mente y tu corazón. Y el corredor que une estos dos elementos se llama conciencia. Y la conciencia opera y se manifiesta a través de cosas tan simples como tus actitudes. Tu estilo de vida es el reflejo de tus acciones. Y tus acciones son el reflejo de lo que sale de ti a través de tus actitudes, habiéndose pronunciado en tu corazón y en tu mente. Por tanto, el hombre termina siendo lo que piensa, lo que cree. Es un sistema de creencias, todo lo que te acabo de hablar, y lo vamos a tocar en restauración. Porque así como hay un sistema verdadero de creencias, hay un sistema falso de creencias que es el enemigo el que lo usa con tremenda maestría, entre comillas, sin tener que predicar de él, para cauterizar, dañar tu conciencia. Y que tú puedas pararte frente a una persona de autoridad y decir: sí, pastor, eso es lo que usted dice. Incluso es lo que dice la palabra, pero yo pienso de manera diferente. Y lo que yo digo creo que está bien. Dios te bendiga. Y con más de uno aquí me he tropezado. No, pastor, usted está equivocado. Sí. Él está equivocado. Y cuando un joven o una persona osa decir que Dios está equivocado, hay poder. Eso se llama necedad. Entonces,
Esto es lo que hace Pablo. Usa su conciencia como testigo ante una corte. Más o menos se podría describir así. Y observa cómo lo dice. Lee el verso 12. Ve conmigo, por favor. En el capítulo 1 de 2 de Corintios dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. La pregunta es, ¿qué palabras usa Pablo para ello? Léelo todo. Mira lo que dice. Que con sencillez, sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino entonces sabiduría de Dios, y con la gracia de Dios, 4, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. 4 palabras supremamente importantes. Sencillez, cosa que hoy nuestros dirigentes y nuestros políticos, le arda a quien le arda, no tienen. No tienen, porque creen que porque Dios les ha permitido tener un poquito de autoridad, sienten que tienen a Dios por ahí. ¿Cuán equivocados están? Mire las palabras. Sinceridad de Dios. No es tu sinceridad, no es tu honestidad, no es lo que tú crees que es bueno o es malo, es lo que Dios dice que es bueno o que es malo. Por eso es necesario entender que lo correcto es correcto aunque nadie lo practique. Y lo incorrecto es y seguirá siendo incorrecto aunque todos lo practiquen. ¿Usted quiere la paz? No. Entonces usted quiere la guerra. No es así. Hemos sido ingenuos, incautos y estamos cayendo en una estupidez gramatical por la ignorancia que tenemos de no leer y no entender lo que Dios dice para ver quiénes son los que están tramando y de dónde vienen y con qué intenciones están haciendo lo que están haciendo. La paz no la hace un hombre, la hace Dios. Y no se hace de afuera hacia adentro, se hace de adentro hacia afuera. Y eso es lo que menos veo en este momento. Y no me estoy metiendo con política, estoy hablando de la verdad. Y si usted no puede ver la verdad aplicada al diario vivir, usted es un ignorante y un necio porque no quiere ver lo que Dios quiere mostrar. Es igual. Dios es amor, sí. Y estos dos gays, por no decir otra cosa, se aman. Y en el nombre del amor entonces van a hacer que Dios apruebe lo que Dios ya ha llamado abominación. ¿Cómo así? Es que yo tengo derecho, ¿no? También tienes izquierdo, pero no vale nada. Entiéndelo, por favor. No seas incauto y no caigas en el juego de las palabras. Si usted no presta atención a lo que Dios dice, usted podría pensar, al igual que en este momento, que Pablo es un orgulloso. No es así. Por eso lo invito a que lea detenidamente la palabra y encuentre el trasfondo de todo esto. Si hubo algo claro para Pablo, es que todo lo que él pudo lograr, fue por la gracia de Dios. Y en varias ocasiones lo nombra, tanto en 1 de Corintios como en 2 de Corintios, como en Filipenses, como en Efesios. La pregunta que sigue entonces es, ¿qué es lo que permitió que Pablo pudiera caminar de esa manera? Bueno,
Pablo ha llenado su mente y ha llenado su corazón con la palabra de Dios. Y la persona que no está acostumbrada a llenar la palabra, el corazón y la mente de la palabra de Dios, lo llenará con la basura que en el mundo hay. Por eso cuando yo me siento frente a un televisor a ver las noticias, inmediatamente invoco la ayuda del Espíritu Santo para que me dé discernimiento de cómo eso está apuntando a lo que Dios ya dijo que iba a suceder. Nos sentamos frente a esa caja que ilumina nuestro rostro como si fuere. Y eso para nada agrada a Dios. Pablo llenó su mente y su corazón con la palabra. Y él se había saturado completamente de Dios. Por eso tenía la capacidad de discernir. De ver donde los ojos humanos no pueden ver. De entender lo que la mente humana no puede entender. Y lo más importante, todo lo que él llegó, lo que a él le llegó a su mente de la palabra, lo bajó de tal manera a su corazón que dio fruto en acciones frente a las circunstancias. ¿Cómo se traduce eso? Pues él fue simplemente, sencillamente, sensible a toda la voz de Dios y sensible a la necesidad de los demás. Por eso la gente hoy es dura y un codo duro es sinónimo de corazones endurecidos. Y no estoy hablando de dar dinero, sino de entender la necesidad del que tiene necesidad. Y que Dios te está moviendo como un brazo extendido de Él para que tú vayas y lo glorifiques haciendo lo que tienes que hacer. El gran objetivo hoy de las miles y miles de fundaciones y ONGs que se fundan en el mundo, el más alto porcentaje, quizás el 90-95% de ellas, tienen propósitos altruistas con ánimo de lucro, aunque digan que son sin ánimo de lucro. Vaya y diga en el supermercado amarillo, no voy a dar nombres, ¿usted le gustaría dar una gotita? Y usted de pendejo da un chorro. Y ellos ganan ínfulas con camándula ajena. Y van y dicen que ellos donaron cuando es el beneficio de ellos. Sí, es posible que estén haciendo obras, pero su recompensa la tienen. Y la única recompensa que obtienen es exención de impuestos. Disculpe que sea tan, pero tan claro. Porque es que somos incautos, necios hasta decir no más. Y no vemos las cosas. Desde hace años, desde que yo llegué a este pueblo, he venido analizando muchas cosas, no solamente de la ciudad de La Calera, del departamento, de nuestro país y de la iglesia incluso. Y he tenido el coraje de decir cosas que aún personas que yo ni siquiera creía que se iban a levantar contra mí, se levantaron contra mí. ¿Cómo te ocurre? ¿Estás loco? Ok. Lo lindo de todo esto es que hay un recurso que Dios tiene que se llama tiempo. Y Él tiene todo el tiempo del mundo, hasta la eternidad, para demostrar quiénes estaban equivocados y quiénes no. Por eso Pablo cita de que en el día del Señor se sabrá.
Ah, no, pues eso será quién sabe cuándo, pero vendrá. Y mientras tanto estás jugando al cristiano y el día del juicio se sabrá. No estoy aquí para sembrarte terror. Estoy aquí para exhortarte a que abras tu mente y tu corazón a lo que está sucediendo alrededor nuestro, perdón, y traerá cosas que te afectarán a ti, a tu familia, a este pueblo y a este país. Y la gran amenaza hoy es: investiguemos, denunciemos, porque está discriminando, porque está siendo excluyente y no incluyente. Van a tener que arrestar de nuevo a Jesús, porque él sí que era excluyente. Y van a tener que volverlo a crucificar los incautos de corazón. El problema es que hoy la iglesia está dormida en sus laureles. La iglesia no lee la palabra. La iglesia no ora la palabra. La iglesia no adora a Dios por la palabra. Wow, estoy bien intenso hoy. Una mente que ha sido saturada por la palabra de Dios, hermanos, hace que el corazón sea sensible a la voluntad de Dios. Por ende, ellos serán tan moldeados por Dios que estarán muy dispuestos a la obediencia a Dios bajo cualquier circunstancia. Cuando yo veo a una persona desobediente a lo que Dios ha dicho, veo a una persona ignorante totalmente de la palabra. Veo a una persona totalmente apartado, alejado de Dios. Puede venir a la iglesia, puede incluso tocar o cantar o alabar, pero está siendo peor que el peor de los fariseos. Y eso no sirve ni pataco de escopeta. Pregunto entonces, ¿qué es lo que permite la mente saturada, el corazón transformado y la voluntad dispuesta? Porque de eso está hablando Pablo. Él tenía una mente saturada, un corazón transformado y una voluntad dispuesta. ¿Qué produce eso? Bueno, todo eso que he hablado es lo que permite que Pablo pueda estar muy seguro del testimonio de su conciencia. Mire, ¿por qué se meten y se mezclan estos dos mensajes? Porque en lo primero estamos hablando del 1 al capítulo 1, verso 1 al 11, de todas las aflicciones que el ser humano es capaz o podrá ser capaz de vivir en nombre del Señor. Y entonces afuera, como en una corrida de toros, estarán quienes verán tu aflicción, pero también verán la forma como manejas tu aflicción. Y entonces se levantarán contra ti y serán capaces de injuriarte, testificar en contra tuya de lo que tú estás haciendo o lo que dejaste de hacer. Pero cuando un hombre como Pablo, de limpia conciencia, de una conciencia totalmente pura por la palabra y por la relación que tenía con Dios, se enfrenta a todas esas tribulaciones, cosas que no te estoy diciendo que no te van a pasar, es posible que te estén pasando ahora mismo. Y si te están pasando ahora mismo, dale gloria a Dios, porque Dios, escúcheme, ha permitido que el diablo piense que tú eres digno de ser perseguido por su causa. ¡Wow! Eso fue lo que Pablo y Bernabé dijeron, y Pablo y Silas se sacudieron los pies. Y dice la Biblia que se gozaron de haber sido tomados por dignos, de haber sido perseguidos por su causa.
Y hoy el cristiano no quiere ser perseguido. El cristiano dice, cállate, 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 que vas a hacer cosas que no son. Y mira, te van a poner y te van a perseguir y eso, mira, mira que te están viendo. Pregúntele a Pablo si hizo por siquiera una vez eso. Pablo se presentó ante el concilio, se presentó ante los que se creían serafines y querubines, el Sanedrín. ¿Sabes lo que era el Sanedrín? 70 hombres que juraban y comían moco de que eran los enviados de Dios. Disculpa, estoy moviendo fibras judías y hebreas, pero es la pura verdad. Lea la Biblia, hermano. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pablo acude al testimonio de su conciencia. Y como lo dije al principio, él no busca a un hombre, a un líder, a alguien de renombre para que lo defienda. Él, como no puede traer a Dios aquí, él usa su conciencia y como dije antes, su conciencia la conoce Dios. Por eso es que hay tanta problemática en las iglesias, porque la gente no entiende la veracidad, la importancia de una conciencia limpia. Y una conciencia limpia no quiere decir que tú nunca pecas, quiere decir que tú reconoces tu pecado a pesar de que has pecado. Y entonces, cuando eres llamado al orden para que rindas cuentas, porque hay que rendir cuentas aquí también, entonces tú sales a relucir con la más grande hipocresía. Yo, pastor, yo, usted está equivocado, pastor. ¿Por qué me ha tomado, pastor? Si yo, mire que estoy caminando como sobre cascaritas de huevo, pastor. El pelo se me está poniendo como cabello de ángel, pastor. ¿No ve las plumas que se me están cayendo, pastor? Entonces surge la pregunta, ¿cómo logra alguien llegar a vivir con una conciencia tan limpia como la de Pablo? Pues indirectamente Pablo nos da la respuesta. ¿Cómo se puede construir un estilo de vida así? Filipenses 4, vaya conmigo por favor. Filipenses 4, el verso 8. Mire lo que Dios le está indirectamente queriendo decir. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Recuerde, el pensamiento influye en la conciencia y los sentimientos y las emociones influyen en la conciencia. Cuando una persona vive en sus malos pensamientos, su conciencia es corrupta y no es limpia. Cuando una persona vive a través de sus emociones, si lo único que ha vivido es maltrato, todo lo que salga de él saldrá y lo que vea a través de sus ojos lo verá y saldrá a través del prisma del dolor y de la amargura. Por eso es fácil ver a una persona que cuando a uno le puya el nervio, y a mí me encanta puyar el nervio, inmediatamente pelan el cobre. Se parecen al pato Donald. Y uno los ve y dice, ah, sí. Sigue, continúa. Ajá, ¿y qué más? Y no has entendido que Dios está sacando de ti todo lo que yo necesito ver para decirte lo que te tengo que decir. Yo pensé que iban a decir amén.
Por eso Pablo termina diciendo en el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué Pablo estaba tan seguro de que ellos podían ver en él lo que él había hecho, lo que había dicho, lo que había pensado, lo que había expresado? Porque él estaba seguro por su conciencia de que lo que él estaba haciendo, pensando, diciendo, era de Dios. Por eso suena fuerte, pero es la verdad. Cuando el pastor saca a relucir una tremenda palabra y te la pone a leer y te dice, léelo, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo lees? Y tú te revuelcas. Es exactamente eso. Esto es lo que debemos procurar vivir, mostrar a otros un estilo de vida verdaderamente limpio, cosa que es bien difícil. Te lo digo como pastor, te lo digo como esposo y padre de familia, es muy difícil. Y si es muy difícil, con la ayuda de Dios, pregúntate cuán difícil será sin Dios. Y muchos incautos e ingenuos piensan que pueden engañar a Dios. Y la Biblia dice, no os engañéis con Dios. Muchos hicieron eso con Pablo. Los corintios no juzgaron sus acciones, juzgaron sus motivaciones, que es peor. Voy a explicarlo. Pablo trata de decirles a ellos, yo viví en santidad, lo dijo, pero ellos no juzgaron eso. Pablo les dice, yo viví en sinceridad de Dios, pero ellos no juzgaron eso, juzgaron otra cosa, porque era a través de esa cosa que podían hacerlo caer, tal como lo hicieron con Jesús. A Jesús lo provocaron varias veces y le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús dijo en muchas ocasiones, tú lo has dicho. O sea, y le ponían las cascaritas para que él cayera, pero él siempre devolvía con preguntas o con afirmaciones que volvía locas a las personas. Pablo es como el Señor Jesús en esas acciones. Ahora, por favor, hermano, juzguen lo que es justo. La Biblia dice que nosotros sí tenemos el derecho de juzgar. Escúcheme bien. Ojo, porque hay una corriente muy importante para evitar que los supuestos ungidos no sean ni siquiera hablados, ni siquiera puestos en tela de duda, y sacan fuera de contexto un texto y lo convierten en pretexto cuando se refieren a que el ungido no puede ser tocado. Y eso fue en un salmo donde Dios le dice a David claramente, y David lo pronuncia cuando él se enfrenta a Saúl, y él, en vez de pudiendo matar a Saúl que lo estaba persiguiendo, dijo, no me es lícito tocar al ungido. Y cuando tú vas al original de ese tocar al ungido, es darle de piedras y maltratarlo hasta matarlo. Pero como tú no lees la Biblia, como tú no estudias la Biblia, sacas fácilmente las cosas de contexto y las pierdes en tu pretexto. Por eso yo busco siempre, insto siempre a las personas, estudie la palabra, hermano. No solamente léala, estúdiela. Pero algunos ni siquiera la quieren leer. ¿Será que voy a tener que dividir este mensaje? Voy a cerrar. Quiero cerrar de la manera correcta.
Pablo tiene clara la importancia de la conciencia, pero también tiene claro que la conciencia tiene sus limitaciones. Por eso él escribe, para terminar, Primera de Corintios, capítulo, búsquelo por favor, capítulo 4. Los versos 4 y 5, Pablo dice, en Primera de Corintios capítulo 4, hablando del ministerio de los apóstoles, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Aquí parece que hubiese una contradicción. Podemos juzgar, pero no juzguéis. No, la Biblia no se contradice. Usted tiene que traer en el contexto que es lo que Dios está diciendo para ese momento y traer la aplicación al día de hoy para entender lo que Dios quiere decir. No juzguéis para que no seáis juzgados. Quiere decir que no condenes para que no seas condenado. Pero Juan capítulo 7, verso 24 dice, juzgad todo con justo juicio. Ajá, ¿y a qué juzgamos? ¿Juzgamos o no juzgamos? La pregunta es, ¿cuál es el justo juicio? Si yo tengo aquí en la palabra lo que dice que Dios rechaza a los soberbios y trae hacia sí los humildes de corazón, y tengo al frente una persona que sus actitudes y sus acciones evidencian ser un orgulloso de pacotilla, ¿condeno yo a esa persona por decirle que es un orgulloso? No. Cuando yo traigo el justo juicio, entonces la palabra es la que me ampara. Por eso tienes que tener mucho cuidado con la sin hueso. Es fácil caer. Yo mismo como pastor he caído en ese juego y he tenido que pagar con creces. Porque un líder delante de Dios responde 2 veces más que cualquier persona. Pablo no está diciendo que a él no le importa nada lo que los demás piensen de él. No. Lo que él dice en verdad es que en el último caso, quien nos debe juzgar, incluso por nuestras intenciones y motivaciones, es Dios. La pregunta es, ¿acaso el Espíritu Santo no está para eso? ¿No es el Espíritu Santo el que te redarguye de pecado? ¿No es el Espíritu Santo el que te dice, hey, eso que estás haciendo no está nada bien? Y te trae a la memoria de tu depósito lo que Dios dijo o lo que el pastor dijo, así como algunos dicen. Y entonces está ya en la disyuntiva de decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? La decisión es tuya. Tengo que cortar aquí, que hay mucha tela que cortar en estos mensajes. Concluyo diciéndote esto, hermano. Pablo está trayendo a colación algo muy importante que el cristiano de hoy no quiere considerar. Y es cómo opera el Espíritu Santo de Dios a través de tu conciencia. Muchos te dirán
que no des hablar de la conciencia, porque eso es para el mundo, eso es para los psicólogos, los psiquiatras, los filósofos y los que fuman marihuana. Pero no es así. La conciencia fue dada por Dios desde que tú tuviste soplo de vida. Eso viene con el combo. Y de hecho, es la esencia del combo. Y lo que va a salir a relucir el día del juicio es tu conciencia. ¿Por qué, pastor? Buena pregunta. Te lo digo la próxima semana. Continuará. Ponte en pie, por favor. Este tipo de enseñanzas, porque no son prédicas, son sumamente importantes, hermanos. Coger la Biblia y leerla por leerla no es correcto. Yo te insto a que tú te sientes, apartes tu tiempo con Dios y le pidas al Espíritu Santo que te hable. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Y en algún momento te darás cuenta si has sido copartícipe de ello o has sido un luchador. Y que nadie te apoya. Te animo a que te sientes al frente del televisor, si lo haces, con tu Biblia en la mano. La Biblia dice: pero tengo que decirte, amado Timoteo, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, corruptos. Y sigue leyendo. Y te aseguro que el Espíritu te va a hablar. No voy a ser yo, el Espíritu. Inclina tu rostro. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has tocado nuestra conciencia. Y has confrontado, Señor, algunos principios de nuestra vida que tal vez no estaban alineados. Y nos has colocado al frente cosas que tal vez no queríamos ver, ni siquiera hablar. Pero es tu Espíritu Santo, Señor, el único que tiene la capacidad, el poder, la autoridad para abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón y ver a la luz de tus ojos, Señor. Enséñanos a ver más allá de lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales. No permita, Señor, que caigamos en el juego de la palabrería y de los sueños que nos han podido vender de alguna manera. Ayúdanos por lo menos, Señor, a reflexionar y contemplar todas las opciones que casi siempre, si no siempre, Señor, según la Biblia, solo son dos: o es o no es, o es sí o es no. Y más claro no podrías hablar, Señor. La escogencia está de nuestro lado, la decisión está en nuestra mano, pero la orientación, Señor, está ahí delante de nosotros a través de tu Espíritu Santo, tu palabra, para entender más antes de que sea tarde. Oro, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por su paciencia.
Usted está en la Iglesia Cristiana NGC La Calera. Adoración, edificación, evangelización. Nueva generación cristiana, estableciendo el reino de Dios. Ministerio Internacional NGC Colombia.